Y no me diga que la van a filmar. Si sabían, me ponían. Tenía que ir al baño. Estamos pero les voy a contar todo. Después cada uno sabrá si quiere. Pero les voy a contar cómo es todo. Para que estén en absoluta libertad. Cuando ustedes se sientan de ese lado. Si ustedes se sientan de ese lado, Yo sé. Yo sé. por favor. La semana que viene lo voy a ver. La semana que viene lo voy a ver. Para una posible reforma del plan de estudios. Por invitación del Instituto, tratará sobre ese tema el profesor Luis Blau. Nuestro distinguido disertante es licenciado en Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Epistemología, Metodología e Historia de la Ciencia, el título académico que obtuvo con mención honorífica en la Universidad Nacional del 3 de Febrero. En esa institución es actualmente profesor titular con delegación exclusiva y director del Centro de Investigación y Docencia en Economía para el Desarrollo. También es profesor de la Maestría en Economía, Universidad de Buenos Aires, y del doctorado en Ciencias Sociales, programa conjunto del Instituto de Desarrollo Económico y Social y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Tan intensa y continua como su labor docente es su actividad de investigación. Sus valiosos trabajos sobre teoría económica, política económica y epistemología de la ciencia económica han sido publicados en órganos científicos de la categoría de los Anales de la Asociación Argentina de Economía Política, los Anales de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y la Revista Francesa de Desarrollo Económico Quiermont, y han sido comentados en seminarios, jornadas y congresos de su especialidad, nacionales e internacionales.
profesor Blau, es para mí sumamente grato invitarlo a exponer su disertación. Tiene la palabra el profesor Blau. Gracias. Obviamente tengo que agradecer yo también esta oportunidad de disertar aquí en el instituto frente a colegas, amigos, estudiantes, también conocidos. Y permítanme contar una anécdota que tiene que ver con mis grados académicos, ¿no? Yo hice una maestría en epistemología, historia de la ciencia, recibí convención científica, pero eso, lo interesante de ese título, que tiene que ver con lo que voy a exponer hoy, es que yo estaba buscando algo así como un fundamento para la economía que no lo encontraba fácilmente, o me parecía a mí que no lo tenía. En realidad eso es la verdad, me parecía a mí que no lo tenía. Entonces, obviamente, me dediqué a estudiar unos años esos temas de epistemología e historia de la ciencia. Y en realidad, lo que me sucedió es que ahí tampoco encontré, como suele pasar. Pero no fue tiempo perdido, igual, obviamente, ¿no? Y fue un texto precisamente del doctor Olivera el que me orientó definitivamente sobre nuestra disciplina. Un texto que ustedes seguramente conocen, Realidad e Idealidad de la Ciencia Económica, fue publicado en la revista de historia, no me acuerdo cómo se llama. Ciclos. Ciclos, en Ciclos, hace ya bastante. Y que, digamos, fue como una iluminación. Ahí de pronto, y además como anécdota personal, yo lo veía asiduamente, nunca me dijo él que yo lea el artículo, él nunca me ha dicho que lea ningún artículo suyo, así que llegué a eso como cualquiera. No, pero doctor, esto me gusta. Acá empiezan a encajar las piezas que yo veía como sueltas, y lo que es extraordinario de ese artículo, que además me solucionó ese tema. Yo creía que le faltaban fundamentos a la economía, pero gracias a ese artículo me di cuenta que en gran parte la economía tenía desarrollos sólidos, más allá de lo que uno a veces cree, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Y entonces, esta anécdota tiene que ver con el tema de hoy. Porque si el economista es un científico social, obviamente lo que lo va a definir como tal va a ser la ciencia o la disciplina a la que se dedica. Si la ciencia es una ciencia social, inevitablemente estaremos en presencia de un científico social. Igual, con esto no hago más que abrir el tema. Pero lo quería señalar porque lo importante del artículo del doctor Olivera es que él mismo en ese artículo no va a encontrar ninguna solución a ningún lado que no sea la propia economía. Yo intenté ir y no lo encontré. Él hizo mejor que yo. Fue a los propios textos de economía a buscar esos fundamentos. Esto es muy importante por el tema del plan de estudios. Y por supuesto es importante como característica de una disciplina. Podría decir algo también que
seguramente después voy a tener que retomar, yo tampoco creo que es casualidad de que este artículo del doctor Rivera, o él, digamos, que seguramente lo venía pensando de antes y lo tenía ya armado de antes, emergió en la época que emergió, digamos. Ya la ciencia económica es una ciencia madura para esto. Digamos, ya había producido ciertos resultados y entonces él pudo, gracias a todo eso, hacer esta propuesta. Esta propuesta justamente se basa en ver en los propios textos de economía los asuntos de que trata la economía. Esto es un gesto incluso, digamos, frecuente en epistemología y en filosofía. Hay una mediación respecto de la realidad, que es los que escriben sobre la realidad, y bueno, son el doctor Olivera, porque obviamente si uno puede detectar o describir algo como diferente a lo demás, es porque eso está en la realidad, si no, no podría ser. La emergencia de la economía, ¿no es cierto?, es, incluso uno puede tomar como un testimonio de que en determinado momento histórico parte de la realidad social se diferencia del resto, permitiendo, ¿no? Porque justamente la pregunta es si la economía es una ciencia de la realidad, ¿no? ¿Cuál es la porción de la realidad a la que se dedica la economía? Bueno, un poco autorreferencialmente digo esto, ¿no es cierto? Ya la propia economía, el surgimiento propio de la economía, era testimonio de que esta realidad ya en sí misma estaba diferenciada del resto. Entonces, lo interesante también de este enfoque que hace el doctor Olivera es que de esta manera va a ubicar un principio de unidad de la economía. Esto es muy importante. Vamos a hablar enseguida, ¿no?, de que la economía se presenta a veces como se presenta como una pluralidad teórica, y algunos piensan que esa pluralidad no tiene un principio de unidad, y el principio de unidad que podría tener cualquier ciencia precisamente es esto de los asuntos de que se ocupa, su objeto. Y esto es lo que hace el doctor Olivera, preocuparse inmediatamente de este principio de unidad, sobre la cual además uno podrá hacer las diferencias. Si no, ¿cómo va a encontrar diferencias entre escuelas si no se refirieran a lo mismo, ¿no es cierto? Por un lado, se tiene que tener un piso común sobre el que aparecen las diferencias. Entonces, digamos, la actividad del economista va a estar ligada a este objeto, obviamente, y obviamente estas consideraciones van a tener impacto en todas las actividades del economista, incluyendo la transmisión de la disciplina o la formación, digamos, académica de los economistas, por lo tanto, del plan de estudio, ¿no es cierto? Yo creo que es muy interesante discutir esto en el momento en que se está planteando el plan de estudio, porque, digamos, tiene que haber un rigor para una ciencia, ¿no es cierto?, respecto de cómo hacer el plan de estudio. No puede obedecer un capricho. El plan de estudio es así, no lo hago así por una cuestión meramente subjetiva, ¿no es cierto? Entonces, esto a mí me parece que vale la pena siempre insistir en este trabajo del doctor Olivera, porque justamente nos ofrece ese piso, ¿no? Entonces, yo siempre prefiero citar directamente este párrafo y otros
también, así él tiene la culpa y yo no. Pero la ciencia económica se ocupa de actividades humanas, ¿verdad? Cito: actividades humanas que se desenvuelven sobre la base de un complejo sistema de división social del trabajo, intercambio de mercancías y retribuciones monetarias. Estas actividades no se podrían realizar de ningún modo o solo se ejercitarían de manera rudimentaria si las personas se aislaran unas de otras, prescindiendo de esa forma de cooperación e interdependencia social. Por lo tanto, las actividades de las que se ocupa la economía son aquellas que están mediadas por el mercado. Y subsumido en el mercado aparecerá, por ejemplo, la maximización condicionada, que tendrá ahora un contenido, ¿no es cierto? Porque si no, la maximización condicionada, como ya sabemos, ha sido declarada el objeto de la economía, pero falta justamente el contenido de esa maximización. Así que a mí me parece que esta definición recoge toda la tradición de la ciencia económica, ¿no es cierto? La división del trabajo, esto ya está en Adam Smith. Este señalamiento de que se trata de un sistema de cooperación e interdependencia social es muy importante, ¿no? Porque se olvida de que, ¿no es cierto?, tras las figuras del egoísmo y esas cosas que se escuchan, ¿no es cierto?, que las actividades económicas son egoístas. En realidad, podemos hablar de eso, pero ocultan a veces de que el mercado, en su propia esencia, es un mecanismo de cooperación social. Ahora, como toda actividad humana, el sentido y el carácter de estas actividades se determinarán en función de sus propósitos o fines, ¿no? Y entonces, justamente la economía tendrá como tarea dilucidar ese sentido, esas características, y esto es lo que el doctor Olivera considera una hermenéutica social, y sería bueno entonces clarificar un poco de qué se trata, ¿no? Primero, una característica, por decirlo así, negativa. Cuando uno escucha hermenéutica, muchas veces evoca la filología, la historia, otros campos, la lingüística, etcétera, etcétera. En este caso, debemos decir que esta hermenéutica, como ya indiqué, surge de la propia economía. La hermenéutica determinada, la hermenéutica que no va a separar la comprensión de la explicación. Esta separación se produce en algún momento a partir de la división en ciencias del espíritu, ¿no es cierto?, ciencias de la naturaleza, y después la explicación en términos causales parecía que era única para la ciencia de la naturaleza, mientras que la comprensión, encontrar un sentido de la actividad humana, era lo propio de la ciencia del espíritu. Acá nosotros en economía vamos a trabajar en conjunto estas cosas. Esto es una aclaración importante. No tiene que ver entonces la hermenéutica que propone el doctor Olivera con la exégesis bíblica ni con el posmodernismo, sino que es algo que surge del objeto mismo de la disciplina. Y déjenme también citar un párrafo que muchas veces se pasa por alto. Este objeto lo podemos también poner o mostrar como una estructura de problemas y preguntas que hay que contestar, que surgen, por ejemplo, del mercado, para simplificar.
Y también surgen capítulos, ¿no? Una división interna de los problemas, jerárquica incluso. Y hay un párrafo que les voy a leer, del mismo trabajo del doctor Olivera. Los capítulos en que se divide la ciencia económica son otras tantas partes de su programa hermenéutico. La teoría del consumo, hermenéutica de los fenómenos de la demanda; la teoría de la producción, hermenéutica de los fenómenos de la oferta; la teoría del valor, hermenéutica de los fenómenos de precios; la teoría del capital, hermenéutica de los fenómenos financieros y del proceso de crecimiento económico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que regir, para decirlo inmediatamente, y después lo podemos retomar, un plan de estudios sobre la ciencia económica? ¿Las escuelas o los problemas? Problemas, porque aquí, escuelas, todavía ni hablamos. Esto es el piso común. Por supuesto que uno cuando hace una carrera tiene que hacer más detalle, etc. Esto es un principio general, ¿no? La problemática, esta es la problemática de la ciencia económica que se hace en base a ese. Si no recuerdo mal, el plan de estudios de aquí responde en alguna medida a él. Por lo menos lo que yo sé, lo que fui viendo, tiene esta estructura. Se podrá mejorar o empeorar, eso es una discusión posterior. Pero en eso hay que quedarse tranquilo que, digamos, esta problemática es común a cualquier escuela. Precisamente lo que van a distinguirse, o digamos, es en las respuestas a estos problemas donde las escuelas se van a distinguir. ¿Por qué, a diferencia de, por ejemplo, de las disciplinas, la física, por ejemplo, tenemos una pluralidad de escuelas y no, o teorías, porque no sé, a veces escuelas es demasiado. Teoría, digamos, una pluralidad teórica y no una teoría que subsuma al resto. Es una pregunta fundamental para entender cómo es la disciplina y cómo es la práctica de los economistas y por qué son hermeneutas. Un punto importante que rescata el doctor Olivera es la demostración neoclásica de la multiplicidad de libros, que por otra parte él también demostró con las distribuciones. En un trabajo que se llama, si no me equivoco, Polinomios Distribucionales, él volvió a demostrar la multiplicidad de equilibrios. Y esto nos coloca frente a una característica para mí fundamental de la economía, que es que no es una ciencia de predicción, porque para poder predecir debería haber un equilibrio y no multiplicidad de equilibrios. Incluso la demostración neoclásica de la multiplicidad de equilibrios es una demostración muy linda, tiene un resultado holístico, se podría decir así, ¿no? La suma de las partes da un resultado distinto. Malo en este caso, si no considera malo eso. Bueno, es un resultado, el que es. No podemos predecir. La incertidumbre está, digamos, es objetiva. ¿De acuerdo? Pero la incertidumbre, y esto quiero marcarlo, no es una incertidumbre solo para los agentes económicos, sino también va a ser una incertidumbre para los economistas. Es un detalle importante y vamos a ver por qué. Lo primero que uno puede decir es, si uno hace la analogía con la física, es que, bueno, si yo no puedo predecir, no tengo el tribunal de la predicción que me diga, ¿no? Esta es mejor que la otra porque predice mejor. Ptolomeo predecía bastante bien, pero estaba mal. se predijo mejor y mejor. Nosotros no tenemos eso, no podemos decir esta teoría predice mejor que la otra. Ninguna teoría económica predice. Por lo tanto, ahí tenemos una diferencia.
Más aún, tenemos para un mismo fenómeno distintas explicaciones causales. Y yo voy a aprovechar que acá hay dos colegas, ¿no?, que publicaron un par de artículos que yo siempre cito en esta dirección. El doctor Heyman publicó un artículo que se llamaba sobre la interpretación de la cuenta corriente, el desarrollo económico, no me acuerdo cuándo, pero bueno, el que realmente es un artículo excelente, claro, y cuyo título me exime de decir más. Es realmente increíble, ¿no?, ese artículo con un mismo resultado. No, para los economistas en realidad no es tan increíble, pero hay que señalarlo. El profesor Kaufman publicó un artículo tipo de cambio de empleo en homenaje a Porto y Carito de Porto, ¿no?, porque para la economía argentina había un modelo, por simplificar las cosas, que preveía una devaluación que era siempre recesiva. Y acá el profesor Kaufman armó una excelente U invertida, ¿no?, donde mostraba que, bueno, depende en qué rama, en qué contexto se hace la devaluación y el resultado puede ser. O sea, si uno quiere, volviendo al gesto del doctor Rivera, ve en la propia práctica de los economistas la hermenéutica, la interpretación. No hay, porque no hay predicción. Si hubiera predicción, siempre el fenómeno tendría la misma explicación. Nosotros no tenemos eso. Incluso podríamos citar la teoría del dinero pasivo, ¿no?, y esa diferencia con el dinero activo, que tiene una impronta parecida, ¿no es cierto? Cuando uno ve la dirección causal entre precios y dinero, no es unidireccional. Así que nosotros tenemos este pequeño problemita. Tenemos que hacer teorías interpretativas, o como lo denomina el doctor Rivera, esquemas de interpretación, evocando los esquemas kantianos. Una cosa interesante que también hay que agregar acá, y el ejemplo de la teoría de la inflación estructural es muy pertinente, y además es pertinente porque también es una discusión actual. ¿La inflación, por qué inflación? Tema muy antiguo para un país inflacionario como la Argentina. Yo quiero marcar esto, ¿no?, porque conduce a la conclusión, ¿no es cierto?, que quiero hacer la exposición. La teoría de la inflación estructural, cuya formulación rigurosa pertenece a la Rivera, no excluye otras teorías de la inflación. Al contrario, de ningún modo está formulada en términos de que esta es la única, obviamente, si no él no hubiera escrito, ¿no?, lo de la hermenéutica social. Pero bueno, es interesante porque significa más aún que no solamente tengo distintas direcciones causales, sino en la teoría de inflación estructural genera luego modelos de integración de las distintas teorías. Puede haber inicialmente inflación de demanda y luego se enraiza con la inflación estructural o la de costos, lo cual hace difícil la interpretación de un fenómeno inflacionario. Pero lo que yo quiero marcar no es en realidad el fenómeno inflacionario en sí, sino de que la actitud de quien tenga que caracterizar un fenómeno inflacionario no puede ser la de repetir siempre que la única causa de la inflación es esta o aquella, porque seguramente no está haciendo lo que hay que hacer, que es usar las teorías, las 3, 4, las que ustedes quieran, si es que hay, las que haya, en este caso 3, digamos, pero para tratar de interpretar el fenómeno inflacionario, ¿no? Lo cual implica que lo que tenemos que producir en la universidad es eso,
Un punto que también señala Oliver y que yo quiero rescatar es la polémica sobre la idealidad y el realismo de los modelos, ¿no? En primer lugar, yo diría que lo que es real o no son las preguntas que se formulan. Quiero enfatizar, insisto, en que la economía surge porque hay una realidad, que es el mercado, ¿no?, que por primera vez en la historia permite separar lo económico de otras esferas sociales de forma tajante, podríamos decir, exagerando un poco, pero, ¿no? E incluso permite entender que de ahora en más todo lo que no es económico, para impactar en lo económico, va a tener que traducirse en sus variables, ¿no es cierto? Si uno va a un café, a charlar con los amigos, una parte de esa relación social no tiene nada que ver con la economía, pero cuando paga el café, sí. O cuando deja la propina, dirá, bueno, pero yo dejé la propina como un gesto, sí, ¿no? Pero tuvo que poner la plata, la tuvo que obtener, etc. O sea, hay una diferenciación en la realidad social de la economía, ¿no es cierto? Y entonces, lo de la idealidad y la realidad pierde un poco su entidad para nosotros. Los modelos que yo cité, o los trabajos que yo cité de Kahneman sobre la U invertida, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa U invertida, ¿eso es el mercado? ¿Eso es una representación fiel al mercado? Obviamente que no. ¿No es cierto? Es un modelo. Pero la pregunta es real, es pertinente, y fue responder justamente un problema que había sucedido, que en Argentina se evaluó, y en lugar de recesión tuvo recuperación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, había que responder esa pregunta de la realidad. Lo mismo con el trabajo del doctor G, ¿no es cierto? Uno ve los datos de la cuenta corriente y uno en realidad podría extenderlo a otras cosas más. Y uno se da cuenta de que el mismo dato puede tener distintos contextos o distintas conductas o distintas actividades, etcétera, que resultan en eso. Y si para hacer o para contestar eso yo tengo que hacer algo matemático, lo hago. No hay un problema con eso. Lo importante es la operación de interpretación, como señala el doctor Oliver en su trabajo, es una totalidad de premisas, supuestos y resultados. E incluso yo evocaría de la filosofía, sobre todo la filosofía moderna, la palabra idealidad siempre fue tomada como totalización, no como una ficción. Tanto en Kant como en Hegel, idealidad habla de una totalización que genera problemas de totalizaciones. Y ellos señalan eso, pero no hay manera de no hacerlo. Un modelo, ¿no es cierto?, como recién mencionaba, bueno, uno ahí no ve más cosas que las que se pusieron. Y a propósito, ¿no es cierto? Es una totalización, ¿no?, de idealización. Lo malo no es hacer eso. Lo malo es creer que eso efectivamente es así, que el mercado no está relacionado con otras instancias de la sociedad. De manera que esta polémica pierde entidad, lo cual, ojo, no quiere decir que uno no discute en términos de realismo o no, pero sobre todo marcando que el problema es lo que importa, si es un problema real o ficticio. Igual el mercado siempre, ¿no?, es el que tiene la última palabra, no los economistas. Así que si uno se olvida de un problema, el mercado le va a decir, te olvidaste. Pensar. Hablando de totalidad, tampoco es casual de que la economía surge al lado de la modernidad, digamos,
cierto?, con otras ciencias, pero también en la época del surgimiento de la filosofía política. Yo quiero marcar esto porque es una cosa interesante que a mí me sucedió, que no encontré en la carrera de epistemología, pero después encontré por las mías y gracias un poco a la orientación del doctor Olivera. La filosofía moderna le prestó muchísima atención a la economía, muchísima atención. Sobre todo Hegel, por la historia. La economía realmente se había constituido justo ahí, en la época de Kant también, pero Kant no alcanzó a integrarlo, pero en Hegel está integrado en su visión de la totalidad social, pero además con una disciplina que él alabó. Y fíjense ustedes que el propio Hegel hace un poco el gesto de Olivera, ¿no?, de que él no habla del mercado porque él ve el mercado y habla y sabe del mercado. No, él ve el mercado a través de los economistas. Muy interesante, lo cual habla para mí muy bien de Hegel. Mientras ahora nos encontramos muchas veces, digamos, con algunas, por así llamarlo, visiones o puntos de vista que desprecian la economía. Yo lo digo así porque es lo que yo sentí varias veces en algunas cuestiones interdisciplinarias, digamos, no vale la pena tampoco entrar en eso, lo menciono porque justamente uno de los mensajes que me gustaría transmitir es eso. Yo me reencontré con una disciplina mucho más sólida de lo que yo mismo pensé en algún momento. Y justamente esto, digamos, de la totalización, es lo que hace mucha gente, pero sin saber qué lo hace. Lo que hace Olivera cuando ve los textos de economía es, no importa que los economistas creamos, que no, digamos, mi teoría destruye todas las demás. Muchos creen eso, ¿no? Esto sería como la astucia de la razón, ¿no es cierto? Ellos creen eso, pero al final ninguna teoría destruye a otra, ¿no es cierto? Lo que propone el doctor Olivera entonces, en este camino, es una especie de aguja con la que agarro el hilo conductor y voy cosiendo, ¿no es cierto?, todas las teorías en su propia oposición, porque acá nadie viene a decir está mal tal polémica, pero si hay una polémica es porque hay una posición sobre una pregunta en común, si no, no habría una polémica, podría haber diálogo o polémica, es otra forma de diálogo. Pero lo interesante es como, nuevamente como en el ejemplo de la inflación estructural, que en la oposición hacia las otras teorías de pronto uno encuentra una manera de articularlas y se abre un camino que antes estaba abierto para trabajar en ese sentido, para reescribir incluso la historia del pensamiento económico. Por ejemplo, la teoría del equilibrio general no es solamente neoclásica, es un principio general justamente de la economía. Por ejemplo, el tiempo de trabajo socialmente necesario de Marx implica un equilibrio general, es un resultado, no es un parámetro, sino es un incógnito del tiempo de trabajo socialmente necesario. Lamentablemente, muchos marxistas olvidan eso y creen que se están enfrentando definitivamente a la escuela neoclásica. Pero si uno rasca un poco, se va a dar cuenta que no. Por supuesto que hay oposiciones, pero hay cosas que son comunes. Esto a mí me parece fundamental. Por supuesto, me parece fundamental ahora que hice todo este trabajo, ¿no? En una época yo también me parecía que ser marxista o ser, ¿no? Eso, metafísico, el ser, es una etiqueta, soy neoclásico. Listo, entonces. Luego uno va viendo autores neoclásicos que explican la teoría del valor de Marx con un rigor, ¿cierto?, particular, y se va a dar cuenta que
o economistas keynesianos que encuentran los sistemas de producción, ¿verdad? Líneas comunes, etcétera, etcétera. Digo esto porque siempre se pone de moda estas dicotomías, estas peleas irreductibles que en realidad, para mi gusto, y en la perspectiva hermenéutica, no tienen sentido. Yo ya voy a ir terminando porque el tema al final confluye que el mercado, si bien se puede totalizar gracias a que se ha diferenciado en la realidad misma, ¿no es cierto? Digamos, ¿por qué además surge la economía? No solo por esta diferenciación, surge porque el mercado genera problemas. Si no hubieran emergido esos problemas, ¿no? Esto es parecido a la medicina, que es una analogía que he usado como Rivera varias veces, ¿no? Por eso llama, y ahora lo voy a citar, ¿no? Hay patologías, lo llama él, y que es una buena analogía, ¿no? Y cito algunas de las construcciones ideales. Antes que eso. Las fluctuaciones económicas, la desocupación, el estancamiento, los desequilibrios de balance de pago, las distorsiones de precios relativos, la inflación, todas estas patologías económicas pueden originarse en defectos de estructura con anomalías de funcionamiento. El diagnóstico diferencial, que esto es una palabra bien de la medicina, diagnóstico diferencial, más o menos algo, según las circunstancias, encierra en todos los casos un acto de interpretación. Innumerables fracasos de política económica proceden de diagnósticos equivocados. Esto me gusta, esta última frase. Me suena bien, digamos. Es decir, es malo que fracase, pero me suena bien porque esto tiene mucho que ver con el perfil, ¿no es cierto?, del economista. Esto que hablábamos, ¿no es cierto?, y de cómo tiene que ser un plan de estudios. Hay una responsabilidad del economista, yo no diría igual al médico, ¿no? Pero se puede hacer una analogía. El diagnóstico, ¿no es cierto?, tiene que ser recto o al menos saber que puede ser incorrecto. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, si yo no puedo hacer un diagnóstico diferencial, o peor aún, si lo hago, como dije antes, en forma automática, en cualquier circunstancia tengo mi teoría y uso solo esta, eliminando otras posibilidades, ¿no? Los males que se pueden causar en Argentina, en todo el mundo, ¿no es cierto?, pero en Argentina lo hemos vivido, ¿no es cierto?, aferrarse a un diagnóstico en cualquier circunstancia o repetir siempre lo mismo, cuando nosotros tenemos a nuestra disposición varias teorías, tenemos una riqueza, ¿no es cierto?, para hacer un diagnóstico. Eso es un deber ético para la economía. Yo creo que es muy importante y eso tiene que estar reflejado en el plan de estudios, ¿no es cierto?, la diversidad teórica. Yo no conozco los actuales programas, conozco un poco el de Keynes, de crecimiento. Bueno, para mí es un ejemplo realmente de la diversidad teórica. Porque, ¿no es cierto?, si no me equivoco, yo creo que ahí vos enseñás todo lo que tenemos disponible para hablar de crecimiento. Bueno, esto es un deber que tiene el economista. Imagínense lo que hacen la política económica. Lo de hoy, lo de ayer, lo de mañana, ¿no? En general, lo que yo veo es que se renuncia a esta riqueza y siempre se adhiere, ¿no es cierto?, a una teoría parcial, que puede gustarme en sí mismo, ¿no es cierto?, pero justamente, de acuerdo a lo que hemos dicho aquí, sabemos, o debiéramos saber, debiéramos tomar cuenta de que no es la única respuesta, como vimos recién. El mismo dato puede haber sido generado por distintas cadenas causales, distintas expectativas, en fin.
En todo caso, yo podría decir que la economía, como hermenéutica, ¿no es cierto?, es una suerte de desarrollo de la problemática de su objeto. Es un desarrollo que siempre va marcando o se va desarrollando precisamente como marcar una insuficiencia teórica. Siempre surge una nueva teoría para marcar una insuficiencia teórica de otra y luego mostrar la prueba que se puede o esperar que otro lo muestre, ¿no es cierto? Toda la teoría económica está llena de paradojas, callejones sin salida, que algunos lo pueden tomar como resultado negativo. Eso es una de las cosas que me impactó el trabajo del doctor Olivera, que él tomaba equilibrios y una serie de paradojas como resultado. Es lo que es, por ejemplo, él recuerda en su artículo una paradoja maravillosa de que la competencia perfecta implica una función paramétrica de los precios, ¿no es cierto? Entonces nadie cambia los precios. ¿Cómo se hace una jugada? Eso a Arrow se lo cuenta, ¿te acordás? Por lo tanto, solamente hay equilibrio, ¿no es cierto? En el punto de equilibrio hay competencia perfecta. Es una paradoja, digamos, maravillosa. Uno dirá, no, esto significa que está mal la teoría. Arrow lo que dice es, bueno, solo hay competencia perfecta acá, fuera del equilibrio no hay competencia perfecta. Para mí, digamos, es un resultado positivo en el sentido de que implica escribir, como dice el propio Arrow, ¿no? Tratar de ver qué significa, cómo interpretar esta paradoja. Y está lleno la economía de estos callejones sin salida. Esta es la característica que tiene. Lo cual, por un lado, hace que nosotros tengamos el trabajo asegurado para siempre. Yo quería terminar con esta historia de la responsabilidad ética del economista. La verdad que no sé si nos unimos mucho tiempo o poco, pero me parece que por ahí mejor si hay un intercambio. Porque el aspecto ético, incluso yo aquí me anoté de que en ese artículo también menciona el doctor Olivera la necesidad del altruismo intergeneracional. ¿Por qué? Porque las generaciones pretéritas y futuras no tienen una representación per se. Tiene que ser alguien que la represente, ¿cierto?, hoy. Y eso implica altruismo, ¿no? Es decir que para los propios agentes hace falta el altruismo y también, ¿por qué no?, a los economistas. Esto, para mi gusto, entonces, la hermenéutica viene a ser una especie de reflexión de la economía sobre sí misma, porque eso es lo que él hace. No inventa nada que no esté en la propia teoría. No trae nada de otro lado. La palabra hermenéutica tiene una precisión determinada, no tiene nada que ver con la diseminación infinita de los sentidos, que estará bien para la retórica, la lingüística, pero no. Tenemos tres teorías o tres interpretaciones. Tenemos cuatro, mejor, tenemos cuatro, no hay infinitas. Y yo diría que es como esta afiliación que yo traté de marcar, ¿no es cierto?, con la filosofía moderna, porque en realidad lo que hace la hermenéutica no es suplir a las teorías, no es otra teoría, no es un método que viene a decir yo te vengo a enseñar cómo trabajar. No, toma cuenta de lo que hay, pero justamente con una ciencia madura toma los últimos resultados, los vuelca hacia el objeto, ¿no es cierto? Ya el objeto inicial ha cambiado, ya sabemos cosas de ese objeto. Y se podría decir que forma parte de una filosofía crítica de la hermenéutica. Eso me gusta más, ¿no? ¿Por qué? Porque la filosofía crítica lo que hace es siempre determinar
las posibilidades y límites del campo contemporáneo. La filosofía crítica siempre es inmanente, ¿no es cierto? La crítica primero consigo mismo, después se ocupará de otros. Esto es el gesto para mí importante que hace el trabajo del doctor Rivera, y que entonces también para mi gusto, ¿no es cierto?, nos dice: la economía es una ciencia social, sujeto, no solamente porque trabajamos en libre impuesto, no sería importante, ¿no?, sino su propio objeto trata del mercado, que como vimos es un mecanismo de cooperación social, de interdependencia social, y entonces tenemos una responsabilidad cuando enseñamos. Esto debe ser transmitido. Por ejemplo, si uno escucha, como yo escuché, de que la carrera debe enseñarse a través de paradigmas, cada escuelas paradigmáticas e inconmensurables entre sí, yo digo, no hay eso, no hay economía, es una problemática común con teorías o distintas respuestas a los problemas. Y es, primero, eso, una reflexión crítica sobre sí mismo, ¿no?, en donde uno tiene siempre que ver hasta dónde puede llegar y cuáles son los límites, como yo decía antes, estas paradojas que salen constantemente en casi todas las teorías que se han emprendido, ¿no es cierto? Ninguna ha podido reemplazar a la otra. Y esto, entonces, insisto, es una riqueza. Los trabajos que yo mencionaba sobre inflación estructural o de Heyman y Kaufman, yo les aconsejo que lo vuelvan a leer, que son buenos en sí mismos, pero son ejemplos paradigmáticos, ¿no? Pero son ejemplos de que la tarea del economista es esto, ¿cierto? Estamos diciendo que es una tarea difícil por eso, porque uno nunca termina con una respuesta, no sé, dice, bueno, ya está, llegué, ¿no? No se llega nunca. Pero es lo que tenemos. Y esto es lo que yo creo que caracteriza al economista como científico social. Yo creo que con esto es suficiente y una de esas lo mejor es, si tienen preguntas o comentarios. ¿Qué les parece? Agradezco al profesor Lau su excelente conferencia y personalmente su tan amistosa mención de algunos estudios míos vinculados con la cuestión. Solo desearía señalar que en lo que ha dicho hay mucho valor agregado por su propio trabajo de investigación. Por ejemplo, en el punto que requiere una fina elaboración filosófica, el de evitar que el enfoque hermenéutico caiga en un relativismo hermenéutico. El profesor Brown considera, y lo ha fundamentado filosóficamente, que existe una verdad en materia social. La hermenéutica contribuye a la comprensión de esa verdad. La pluralidad de enfoques hermenéuticos contribuye al esclarecimiento de la naturaleza de esa realidad, sin caer en un relativismo o en un escepticismo hermenéutico. Más bien el significado, según la interpretación del profesor Lau, es que el crecimiento de la ciencia económica, por lo general el crecimiento de las ciencias sociales, no se hace por sustitución de cada nueva teoría respecto de las teorías anteriores. Aquí tenemos un ejemplo muy elocuente. La doctora Klimovsky ha trabajado desde hace años
en los modelos clásicos, no los modelos neoclásicos, sino lo que yo llamo modelos clásicos, los modelos paleoclásicos, de cierto modo, mostrando la significación de esos modelos debidamente elaborados y actualizados para la comprensión de los fenómenos económicos contemporáneos, aún de los fenómenos que se consideran más típicamente contemporáneos. Ese es un ejemplo elocuente de la forma de crecimiento de la ciencia económica. Los clásicos no son nuestros antepasados intelectuales, son economistas de otra escuela. Pasamos a la fase de discusión. ¿Alguien desea formular preguntas o hacer comentarios sobre la importante disertación del profesor Iván? ¿Puedo agregar algo que se me pasó, que me parece importante, ¿no? Yo recuerdo que en algunos de sus trabajos, su orientación, los primeros, usted hacía mención a una asimetría entre la causa de un determinado fenómeno económico, en este caso podría ser la inflación, y los remedios, que no necesariamente, y mencionaba si descubrimos que las manchas solares inciden en la cosecha, ¿no es cierto? Bueno, las manchas solares no podemos hacer nada. Esto es una cosa, claro, muy interesante para la política económica, ¿no? Y que no es tomada en cuenta muchas veces, ¿no es cierto? Hay una inflación estructural, por ejemplo, los remedios monetarios no sirven. Esto me parece que usted marcó, es muy interesante, sí sirven, ¿no? Y hay una simetría, lo cual caracteriza un poco a nuestra disciplina, ¿no? Y realmente el economista tiene una tarea difícil, ¿no? Pero esto lo quería marcarlo porque me parece, ¿no?, que uno cree que el remedio, en medicina pasa algo similar, ¿no? El remedio está atado indisolublemente, ¿no?, a la característica del efecto, y no necesariamente. Yo me acordé ahora. Yo creo que el profesor Lam había llegado a conclusiones análogas en mis trabajos, antes de leer mis trabajos. Recuerdo un análisis del profesor Lam, creo que se llamaba convertibilidad y psicoanálisis. Sí. Es una cosa de locos. Estuvo a un punto de decir psiquiatría, no dijo psicoanálisis. Claro, tal cual. Para internar. Era un típico enfoque hermenéutico de la convertibilidad, con esta particularidad. Mi trabajo sobre el tema siempre he tendido a señalar los factores racionales del comportamiento. El trabajo del profesor Lam se presta especial atención a los fenómenos irracionales y a la influencia de tales fenómenos en la conducta. Y él ha contribuido a separar los distintos planos de hermenéutica que están en juego. Hay un nivel hermenéutico que es el nivel hermenéutico de los agentes económicos. La interpretación de los fenómenos económicos por los partícipes directos en tales fenómenos. Esa es una labor hermenéutica, es un nivel hermenéutico. Está luego el nivel hermenéutico del economista que trata de determinar el significado de tales fenómenos. Es un segundo nivel hermenéutico. Y aún hay un tercer nivel hermenéutico, que es el de historia del pensamiento económico, que es la hermenéutica de la hermenéutica. O sea,
En realidad habría tres niveles o tres grados de hermenéutica. La hermenéutica interna del mercado, la hermenéutica externa de la ciencia económica respecto al mercado y la hermenéutica externa del historiador del pensamiento económico con respecto a la hermenéutica de los economistas, a la hermenéutica del segundo grado. Así que hay distintos planos, así como se ha hablado de expectaciones racionales, cuando las expectaciones de los agentes económicos coinciden con las expectaciones que puede generar el estado de los conocimientos estadísticos y económicos. También podría hablarse de interpretaciones racionales, cuando la interpretación de los agentes económicos coincide con la interpretación que hacen los economistas sobre la base del estado de la ciencia económica. Habría interpretaciones racionales. Es así. Déjeme agregar tal vez una capa adicional. La política económica haciendo interpretación de las interpretaciones de los agentes económicos para evaluar sostenibilidad. Esa es una muy buena observación. O sea que aún la hermenéutica interna se puede doblar. Así es. Porque cuando hace política económica, la autoridad social está interpretando y a la vez está participando en el proceso de negociación. Es muy buena esa observación. Sí. La hermenéutica interna también se puede doblar, así como la hermenéutica externa se puede doblar en la hermenéutica de la ciencia económica y el estudio del pensamiento económico. La hermenéutica interna se puede doblar como la hermenéutica de los consumidores, productores, titulados de servicios productivos, y la hermenéutica de la autoridad social en cuanto a la política económica. Así es. Nos dio más trabajo. Bueno, el doctor Heyman de esto es una de sus especialidades, diría yo. Esto que acaba de decir. El enfoque del profesor Brown, no lo dije en la presentación, pero el profesor Brown es una rara avis en el mundo de los economistas, porque no solo tiene formación científica en economía, sino tiene una formación excepcionalmente cuidadosa en filosofía. Y además, durante un periodo considerable, ha sido empresario, y empresario exitoso. Cuando se retiró de su empresa no fue porque la empresa quebró, sino porque deseaba pasar a una actividad puramente académica. Es muy difícil encontrar un economista que reúna todas esas líneas de hermenéutica de los económicos, sin contar su participación en la función pública, donde también ha colaborado en distintos períodos. O sea que su hermenéutica es una hermenéutica muy especial, en donde se reúnen la hermenéutica interna de los agentes económicos, la hermenéutica científica y aún la hermenéutica filosófica, la interpretación del fenómeno científico total. Por eso su alusión a la filosofía crítica. Él hizo en la Academia de Ciencias una exposición muy importante en la que relacionó los esquemas de interpretación propios de cualquier disciplina hermenéutica con los esquemas, los schemata kantianos. La similitud está en que tanto los esquemas de interpretación de una disciplina hermenéutica como los schemata kantianos relacionan las categorías o conceptos puros del entendimiento con los fenómenos empíricos, ¿no? Tienen un puente entre las categorías y los fenómenos empíricos. El profesor Brown
aclaró la relación y también las diferencias entre los esquemas de interpretación de las ciencias hermenéuticas y los esquemata de la filosofía crítica. Estoy apabullado de mí mismo. Tener la amistad del doctor Olivera. Esto que acaba de decir, no obstante, me gustaría remarcarlo, ¿no? Cuando yo hablaba del realismo de las teorías económicas, tiene que ver con esto que ha dicho, ¿sí? Por eso esa vinculación con los esquematas, digamos, kantianos, que estaban dirigidos justamente a conectarse con la realidad. Y esto es lo que yo creo que son los modelos económicos. Por supuesto, habrá malos, yo mencioné los buenos. Pero los buenos, por lo menos, tienen esa impronta kantiana, ¿no? De tratar de explicar algo de la realidad. De manera que si se idealiza ese camino, no quiere decir entonces que eso se pueda reprochar de no real, ¿no es cierto? Esto es una cosa que en la filosofía moderna ha resuelto bien, bastante bien, salir de esa, mantener la diferencia, por supuesto, entre el pensamiento y las cosas, pero articuladas, ¿no es cierto? Como que una y la otra se complementan. Y yo creo que eso hace la arquitectura. Francamente, eso es lo que uno observa, por eso me sirvió leer Kant, ¿no es cierto? Pero obviamente el que había leído Kant antes, ahora me toca a mí grabar. El idioma original es el doctor Olivera. No sé si... Y relacionando eso con el problema de posible revisión, ¿considera usted que una mayor formación filosófica de economista podría contribuir a su mejor desempeño como científico social? Bueno, yo pienso que para cualquier disciplina la filosofía puede contribuir. Indudablemente, por lo menos para nosotros está clara la vinculación. Por ejemplo, Adam Smith era un filósofo, indudablemente, antes de ser economista, y muchas equivocaciones en las interpretaciones sobre Adam Smith se producen porque se olvida los escritos filosóficos, ¿no es cierto?, de Adam Smith, que aclaran mucho el panorama. Así que yo creo que sí, que sería interesante, no sé, debe haber alguna materia. Hay una materia que es la epistemología de la economía. Bueno, seguramente ahí se debe ver, yo creo que está comentado, pero a mí, digamos, lo que sí quería remarcar es que por lo menos como yo estudié, siempre uno puede quejarse, ¿no es cierto?, de que tal materia tiene que estar antes que otra en realidad, o le damos demasiado énfasis a esto o aquello. Yo el recuerdo que tengo de nuestro plan de estudios es creo que era, me parece. Lo crucé yo con usted, me parece que estaba en el plan E. Tenía estos condimentos, digamos, ¿no es cierto?, que yo puse acá, ¿no? Los capítulos que surgen del propio objeto, y bueno, eso es lo que para mí es más importante destacar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hay dos materias. Una que es metodología de la ciencia, que se cursa al principio de la carrera, sería el ciclo común de las carreras, y después viene epistemología de la economía, que es propia de la carrera de economía. Entonces se supone que se discute filosofía de la ciencia, filosofía de la ciencia, etc. Yo diría distinto, mire. Acepto, ¿no es cierto?, que hay que enseñar eso, pero yo no sé por qué me parece que lo que no se enseña demasiado es esto de la hermenéutica. Esto sí habría que enfatizar. Es decir, la posición suya a mí me parece que es primero original, porque yo no me he encontrado, ya le digo, en la epistemología ni siquiera en los trabajos. Por ejemplo, si uno lee la economía es una retórica, ¿no? Que, bueno, realmente no es una retórica, es un
un grave error pensar que la economía es una retórica. Lo cual no quiere decir que no haya elementos de retórica, pero no sé cuánta retórica hay en tu modelo de Lewin Martina, ninguna. Esto es economía. No, pero digo, por ahí vos decís, no, yo no lo veo y no lo podría ver tampoco, ¿no es cierto? Sino que es un modelo acotado, muy acotado, simple incluso diría que, ¿no? No es ni siquiera complicado de leer, está muy acotado el problema y ¡pum! No hay retórica posible. Y esto, tal vez, no sé, yo no estoy muy enterado del plan de gobierno, pero me parece que divulgar un poco más la posición del doctor Olivera a mí me parecería bueno, porque es en sí mismo, como dije hace un rato, una posición filosófica, ¿no es cierto? Es filosofía crítica. Y a mí me parece que eso es algo que los economistas hacen también, pero sería bueno que se haga más, que se difunda más esto de los propios límites que tenemos y los alcances. Una filosofía crítica, y eso es lo que digamos, con todos los niveles, esto que vos mencionaste recién, Daniel, de la hermenéutica, ¿no es cierto? No parece ser algo, ¿no es cierto? Digamos, no parece ser un consenso, no lo veo, y a mí me parece que debiera haber un consenso, respecto a intentar que lo haya. Esto que dijiste vos me parece un puntazo, una cosa así fundamental para entender cómo funcionan las cosas. Y bueno, y yo pienso que tal vez podríamos pensar en eso, en ver cómo se transmite más esta posición autoliberal, que me parece que contribuye, porque además también es esto es muy importante. Nuevamente, la hermenéutica social está bien acotada. Esto, ¿no es cierto? Eso yo también me había olvidado de decir, ¿no? No hay relativismo, no hay ningún relativismo. Que no sea una ciencia de predicción no quiere decir que haya relativismo, que cualquier cosa se pueda decir con una verdad, ¿no es cierto? No hay ningún. Y esto, por ejemplo, supongamos una consecuencia que tiene sobre la política económica, además de la que ya señaló el doctor Heyman. Uno, sabiendo los problemas que tiene el mercado, ¿no es cierto? Uno diría, cuando hace política económica, debería tener prudencia en el sentido estoico, ¿no? Pero también en el sentido de cuidado, porque la situación del mercado, digamos, nosotros estamos, como decía Hegel también, ¿no? Siempre llegamos tarde, ¿no? El búho de Minerva levanta vuelo al atardecer, cuando nos avivamos ya pasó, ¿no? Eso tiene que condicionar la actitud de los que tenemos responsabilidad sobre las cosas, bajar la soberbia de decir, no, pero sí, yo tengo razón. Nunca está dicha la última palabra en la economía, ¿no es cierto? Como se señala bien en el artículo de doctor Olivera. Entonces, eso implica también que uno siempre tiene que estar viendo las alternativas, tratando de entender qué puede pasar y dejar un margen para hacerlo. ¿No es cierto? Uno asiste a veces a políticas económicas donde ese margen se destruye rápidamente y solamente hay un camino y se nos indica ese camino y después pasan cosas graves, ¿no? Me parece que es importante, y yo diría por ahí, sería importante ver, si no está hecho ya, cómo introducir eso. Tal vez no haga falta una materia, tal vez en cada materia, no lo sé. Yo diría que eso es un punto a considerar, pero que no va contra el plan de estudio por problemas. Al contrario, de ningún modo. Yo insisto, no soy un especialista del plan de estudio actual. Ustedes seguramente están, ¿no es cierto?, con cosa diaria. Pero a mí me parece que la temática está más o menos bien enfocada y por ahí en cada materia, yo conozco, insisto, la del profesor Heyman, ahí no hace falta ni siquiera mencionar la palabra hermenéutica. No hace falta, está de hecho una visión hermenéutica. Nos enseña este modelo, subsume a todo lo demás. El doctor Heyman conozco, no por haber ido, por los programas, las preguntas que hace, no las puedo contestar. No me atrevo yo a usar una materia del doctor Heyman. Mucho trabajo.
pero tampoco hay un enfoque, digamos, de tipo, ¿no? Necesidad. Me parece que eso es una cosa que yo diría que sí se podría hacer. No sé. Que esto que vos decías de la crítica inmanente, yo creo que es parte del oficio del economista, más que eso del oficio del profesor de economía, que es ser consciente de la crítica de lo que uno hace y ser consciente de la posibilidad de crítica y ser abierto respecto de las posibilidades de alternativas respecto de lo que uno enseña. Yo creo que eso es parte de la actividad cotidiana en todo caso. Totalmente. Lo dijiste mucho mejor que yo. Allí, yo en las este palabras. punto no puedo con mi genio. Yo soy el primero en sostener que el conocimiento de economía tiene que ser un conocimiento enfocado en términos críticos. De hecho, en cuentas nacionales, algunos alumnos se quejaban de que el libro no terminaba de decir, bueno, cómo son las cosas. Porque, bueno, venían de un lado y del otro, y esa era una estrategia pensada en el curso. Estoy hablando de cuentas nacionales de una materia pedestre, si se quiere, ¿no? Y es así que, con eso quiero manifestar que estoy totalmente de acuerdo con ese punto de vista. Lo que yo quiero señalar es que esto va bastante en contra de las prácticas de los economistas que uno ve hoy día. Yo no veo a los economistas prácticos hoy día cultores de la crítica o cosas de este tipo. Prácticos también te referías, ¿no? Economistas que están en la actividad práctica, que trabajan en el Estado, que trabajan, no sé, en consultoría, que trabajan, no tienen precisamente, digamos, una afición por este tipo de cuestiones. O van a hablar de los economistas mediáticos que venden soluciones por los medios y que explican que hay que hacer las cosas, porque todo parece ser una perversión de la voluntad de que no se hagan como ellos piensan que tienen que hacer. De manera que a mí me parece bien que se haga, pero yo diría más que hay que hacerlo, pero digamos, no creamos con esto que vamos a cambiar una práctica de economía, pues no lo vamos a cambiar. De todas maneras, yo diría que la universidad es precisamente el lugar donde de hacer estas cosas. Creo que son las funciones centrales exactamente estas, ¿no? El conocimiento crítico. De hecho, si una cosa que me parece reprochable es el dogmatismo académico. Es exactamente el punto, digamos. Yo creo que hay que hacer una diferencia esencial entre crítica y conflicto de dogmas. Yo creo que la crítica es lo opuesto del conflicto de dogmas. Porque el dogma es algo que se quiere imponer por sí mismo frente a nosotros. Crítica es entender los límites de lo que uno sabe. En cualquier caso, digamos, no es reemplazar un conjunto de verdades reveladas por otro. Me parece que eso es un punto que uno debe enfatizar especialmente. No sé, pasa que a ver, es una cosa quizás un poco atrevida, pero algunos han dicho, no fui solamente yo, pero han dicho que a veces los economistas parecen jugar el rol que jugaron los sacerdotes alguna vez. Un sacerdote cuando consagra la hostia no puede poner en duda la transubstanciación, no puede pensar, digamos, en que esto será verdad o no será verdad, o cuáles son los límites de mi teología, ¿no? En esa economía parece que pasa algo parecido. Lo hacemos todos los días. Lo hacemos todos los días. Bueno, el sacerdote lo hace todos los días y se convence con eso. No, te quiero decir que puede ser que haya ciertos sacerdotes que trabajen de esa manera, pero hay algunos laicos que se dedican al tema. Bueno, yo quería justamente ese trabajo que mencionó el doctor Olivera de economía y psicoanálisis. En realidad, una parte importante estaba dedicada a esto que acaba de decir Daniel y también, ¿no? Cómo en un discurso, en la forma del discurso, en el psicoanálisis habla del discurso del amo, ¿no es cierto?
lugar, digamos, ocupado por ellos mismos a veces. O sea, es una cuestión autocrítica, ¿no? El lugar del amo, el analista, ¿no? Que no debiera ser así. Y yo intenté usar eso para el economista, que de pronto se pone, ¿no?, en el lugar del amo, como decía Daniel, sin hacer autocrítica, ¿no es cierto? Ahora, yo tendría que señalar ahí, me parece, por lo que vos hablaste de algo inevitable, ¿no? Yo creo que lo que es inevitable, que lo económico, y por lo tanto la economía, es una esfera, una parte de la comunidad sociopolítica, y cumple un papel político, ideológico, político, ¿no? Inevitable, porque la economía es una parte fundamental del gobierno de un país, así que es inevitable. Pero nosotros, y retomo también tus palabras, nosotros podemos hacer lo que podemos hacer y hay que hacer, y lo demás, suerte, ¿cierto? ¿Por qué es ideológico? Ideológico en este caso sería tomar algo particular y universalizarlo, ¿no? Y suplantar. Nosotros sabemos, por todo lo que acabo de decir, que no podemos hacer eso. Tenemos que hacer ciencia. ¿Dónde? Donde podamos. Pero para empezar, en casa. Nos adhieron a lo que vos decís. Y lo demás, ya no es nuestra tarea. Pero por lo menos adentro, señalar esto, evitar la lucha dogmática y fomentar la discusión crítica. Yo recuerdo, por ejemplo, la discusión y el intercambio teórico que hubo por la teoría del capital. El problema de cómo sumar en economía. Una polémica extraordinaria. Pero extraordinaria no solamente por la riqueza de los actores, sino porque algunos de ellos reconocieron públicamente errores, quizás no recuerdo con quién. No, pero quizás no importa, el artículo que recuerdo. Ok, gracias. Bueno. Pero uno ve eso, digamos, ahí no hay oposición de dogmas, no hubo en ninguna de las partes. Digo, hay otras más, ¿no? Yo recuerdo esa que era muy apasionante por otro lado, ¿no? Pero convengamos que el saldo no fue mejor, ¿no? No pasó nada. Le el premio Nobel a los que perdieron. Pero eso es... Perdón. Yo hoy diría que no es así. Por lo que yo creo que justamente la visión que yo creo que brinda la hermenéutica es que si no se llega a nada, no es un mal resultado. Es un problema que por ahí no se puede llegar. No, yo creo que es otra cosa. Perdón, no te entendí. Yo creo que el problema se soslayó. Bueno, pero porque no está hecha la última palabra. Le dieron el premio Nobel a los que perdieron. Digo, sigamos la controversia. Esto es lo que quiero decir, no hay que obturar el tema, ¿no es cierto?, para siempre, porque no es posible. Yo creo que hay cosas que no se han tocado, pero se pueden tocar. Lo que está de trasfondo, decimos que es un cambio de plan de estudio. Entonces, si decimos que nuestra disciplina tiene un objeto común, el mercado, explicar la sociedad del mercado, que en nuestra disciplina hay teorías distintas. ¿Cómo se explican esas teorías? Podríamos decir que esas teorías son diferentes porque ven de manera distinta el funcionamiento del mercado. Podría ser una explicación. ¿No deberían enseñarse esas teorías en un plan de estudio? Porque no estoy segura. Bueno, yo acabo de dar un ejemplo, doy fe. Hago una pregunta concreta, porque yo veo lo que se estudia, no conozco ya lo que se estudia acá, porque hace 40 años que no estoy en la facultad, salvo estos 15 días. No me hagan recordar pero veo lo que se
enseña en otros países, como en Francia, o lo que se enseña en México. Claro. Y si hay una teoría moderna de los precios clásica, por ejemplo, moderna, es decir, actual, viva, minoritaria, pero que vive y moderna, con todos los refinamientos que tiene nuestra disciplina actualmente. ¿Por qué no se enseña en los programas de estudio? ¿A qué teoría se refiere? Por ejemplo, te digo una teoría Escuché. serafiana y positiana y Torrens. La gente ni sabe qué es Torrens. Hay formalizaciones de Torrens de los años 90, 80 y 90. Hay modelos clásicos de desequilibrio que pueden servir para el crecimiento. Los modelos de desequilibrios creo que no son desconocidos acá en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Sraffa no es desconocido en absoluto. Acá se enseña. Posiblemente no sea el tema principal. No, pero yo... Pero acá hay una diversidad y pluralismo. Insisto, yo conozco poco, lo que Con su conozco. crecimiento de los temas de la Universidad Capital y la fusión funcionalidad que está basada en el RAFA, básicamente. Ok. No, por eso. Los modelos de desequilibrio son parte de nuestro Sí, malo. trabajo cotidiano. Tal vez no se puede discutir si es un poco más énfasis. Entonces está más adelantado que... No, pero Es que nunca nos quisimos adelantar. No seguimos las bodas. Yo hice el ballet y a mi Sraffa no me lo enseñaron acá. Yo no estudié Sraffa. Yo estudié Sraffa en la facultad y fui contento de haberlo hecho. A mí no me lo enseñaron. Igual, Yo me recibí No, de en todas el maneras, 66. hay un problema un poco más sutil acá. Yo me tengo que ir, no sé por qué sigo. porque es un tema interesante. ¿Qué es esto? Yo creo que no siempre son teorías que compiten por explicar lo mismo. El problema, no sé, yo digamos, realmente estamos, gente conocida, no soy un teórico, yo no soy una persona que se dedica a la teoría, pero mi percepción es que las teorías tienen propósitos distintos y en buena medida la inconmensurabilidad de las teorías viene de eso. Sraffa tiene un problema distinto a la teoría neoclásica. Entonces, hay una limitación respecto a la agenda de problemas. Hay un punto, digamos, ¿qué quiere Sraffa, según algunos, resolver el viejo problema ricardiano de la medida invariable de Varela? Si me preguntan a mí, que es mi opinión personal, ¿qué quiere Marx? Marx quiere mostrar la esencia contradictoria del capitalismo, y no más que eso. Entonces, digamos, ¿qué quiere la economía neoclásica? Y estudiar distintas estructuras de mercado. Bueno, yo Yo creo que hay una dificultad seria, porque digamos, si fueran teorías competitivas con el mismo objeto, hay la comparación más sencilla. ¿Por qué es una dificultad? Crear preguntas distintas. Eso no lo puedo. No, yo digo que es una dificultad porque hay que entender bien qué quiere ser la teoría. sí, Eso sí. Es bastante más difícil, digamos, porque no es decir, bueno, tengo dos teorías distintas para los mismos fenómenos, tengo No, que cosa que a veces en cosas más prácticas ocurre, ¿no? Hay que decir, hay teorías competitivas. Pero cuando uno va a las grandes escuelas, hay distintos propósitos. Claro, porque, digamos, yo estoy... Vos conocés un trabajito mío donde yo precisamente definí el objetivo de análisis económico en estos mismos términos. Bueno, estudiar la zona de mercado, pero yo no estoy seguro que uno esté de acuerdo con eso. Digamos, yo le pregunto, no sé, a un economista neoclásico, o sea, un Frank que te dice que la economía estudia las razones para las cuales la gente se levanta a bajar el volumen del televisor, más allá de que es bastante anacrónico el ejemplo, pero digamos, él está teniendo un sentido distinto del análisis económico. Y ojo, si te vas a ir, Pero andá, porque no te puedo es exactamente el punto. Una definición que trata sobre, que empieza por el argumento de que se estudia la asignación de recursos óptima o las consecuencias de la optimización con restricciones.
o algún gran enunciado como eso, que no parte de fenómenos observables, interesantes desde el punto de vista social, que tienen repercusiones sobre la vida de los agentes y de las personas en la sociedad, me parece que eso sí es lo que delimita lo que uno quiere o no quiere hacer. O sea, si hay una teoría que es puramente dogmática, si hay una escuela, o como uno lo quiera llamar, que es puramente dogmática, yo creo que ahí la verdad que su campo, que para mí me parece razonable, es limitado. Ahora, hay variedad de interpretaciones o explicaciones o análisis, digamos, perfectamente respetables, que hablan de lo mismo y que se definen como, que uno puede definir como temas relevantes, interesantes, dignos de ser estudiados. Así que, digamos, es cierto, uno tiene que delimitar el campo de los fenómenos que uno quiere estudiar. Ahora, digo, si en física me decís hay una teoría que explica la armonía del universo, ¿qué te diría? Yo creo que no es de interés. Claro, yo pensé que sí. Bueno, puede ser. Eso es para discutir, te quiero decir. Ojo, yo no estoy diciendo que no sea posible, estoy marcando una dificultad. Pero déjame decirte algo. Es una dificultad en la medida en que no seamos conscientes de que hay preguntas distintas. En la medida en que yo lo tengo claro, pero parte del problema. No, estoy totalmente de acuerdo, yo lo tengo claro, pero yo les aseguro que a los 22 años no lo tenía tan claro. Estamos hablando de formación económica, estamos hablando de ese punto. O sea, no estamos hablando de cómo tomar la economía, porque eso creo que estamos acá, estamos de acuerdo. Ok, no te había entendido. Te salvaste. Yo la verdad que ni traje el reloj y sé que hora es hora de... Yo creo que ya es suficiente. Excepcionalmente calificada. Es verdad. Yo tengo que agradecerte a los venidos, distinguidísimos profesores. Gracias. Ahora nos podemos pelear.